Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. El Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, Coronel Rolando Laguarda Trias, les da una vez más la bienvenida y les agradece vuestra presencia. Como siempre, agradecemos al Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército por su permanente apoyo y permitirnos usar las instalaciones para desarrollar nuestro ciclo de conferencias. Mi comandante, el subjefe de departamento, muchas gracias. Y al licenciado Nicolás Quintana por su permanente apoyo para la grabación de las conferencias y así poder compartirlas y subirlas a las redes. En el día de hoy vamos a presentar al profesor Jorge Garelli, quien nos brindará la conferencia Capitanes de Abril, la revolución de los claveles en Portugal de 1974. Y por tal motivo, a continuación, leeremos un muy breve resumen de su currículum vital. Jorge Raúl Garelli García nació en Montevideo en 1960. Es profesor egresado del Instituto de Profesores Artigas en 1989. Realizó el curso de profesor de Historia de los Conflictos Armados en el Instituto Militar de Estudios Superiores en el 2007. Se desempeñó en la enseñanza secundaria, pública y privada entre 1987 y 2023. Es autor del libro Dos Imperios en Disputa, España y Portugal, por el dominio del Río de la Plata, publicado en 2022. Y es articulista de la revista Armas y Letras del Instituto de Historia y Cultura del Uruguay, Coronel Rolando Laguarda Trias. Profesor Garelli, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos ustedes por estar acá, por compartir este tema conmigo y por el tiempo que están invirtiendo. Ustedes saben que todo se recupera, la salud, el dinero, el amor, lo único que no se recupera es el tiempo. Así que les agradezco muchísimo por esta inversión en una conferencia, clase, charla de historia. Bueno, revolución de los claveles. Ahí tenemos el factor azar. La vida es, decía algún filósofo alemán que tiene un apellido muy difícil de pronunciar, no lo recuerdo, es una conjunción de tres elementos, que son la voluntad, el destino y el azar. Es un poco fatalista, porque quiere decir que manejamos un tercio de nuestra vida. El resto ya o está predeterminado para los que creen el destino, o es un elemento azaroso e impredecible como es el azar. En este caso, el nombre que históricamente se le dio a esta revolución fue un hecho del azar. ¿Por qué los claveles? Bueno, estamos hablando de un golpe de Estado, ¿no? 25 de abril de 1974 contra un régimen, una vieja dictadura que llevaba prácticamente 48 años. Técnicamente un poco menos, pero ya veremos cómo fue la evolución. En la madrugada del 25 de abril, cuando se empiezan a desplegar las tropas y los blindados hacia el centro de Lisboa, hay una mujer que se llama Celeste Claveiro o Cerveiro, que era costurera y tenía otro trabajo, que ese trabajo era camarera, moza, como decimos acá, en un restaurante. Ese restaurante estaba en el centro de Lisboa, cumplía un año, el 25 de abril, y el dueño le había mandado a comprar ramos de claveles blancos y rojos. Siempre se identifica esta revolución con el color rojo. Eso está mal, no es así. Eran blancos y rojos. La mujer llega a las 9 a abrir el restaurante. El dueño le dice que no van a venir porque hay tanques en la calle, hay soldados, hay gente, hay un clima de tensión y festejo, que venga mañana. Y ella pregunta, ¿y qué hago con los claveles? Lléveselos. Cuando se los lleva, va al centro, va a buscar donde están sucediendo los acontecimientos. La gente estaba confluyendo hacia él.
Ve soldados, ve blindados, ve gente saludando, algunos se abrazaban. Y bueno, se acerca un soldado y le pregunta, ¿qué está pasando? Y dice, bueno, es un golpe de Estado. El soldado le dice, ¿no tendría un cigarrillo? No, cigarrillo no tengo, pero le puedo dar un clavel. Y le da un clavel. El soldado no sabe qué hacer con el clavel y decide azarosamente, y ahí está el factor azar, colocar el clavel en la boca del fusil. Luego distribuye los otros soldados lo copian al compañero, y después algunas personas que veían que cerca había una florería fueron a comprar más claveles, y así se distribuyó claveles rojos y blancos en todos los soldados, marinos también había, que como un símbolo de paz. Esa revolución no fue violenta, fue prácticamente incruenta. Hubo nada más que 4 muertos por una situación que después vamos a comentar. Por eso la revolución de los claveles, ¿no? Y en la boca del fusil como un símbolo de paz, de no derramamiento de sangre entre hermanos. Bueno, pero vamos a empezar por atrás, porque siempre todo tiene antecedentes. Toda la historia está encadenada, ¿no? Los hechos no son fortuitos, nada se produce si no hay una causa o varias causas. A veces las instituciones no se manejan, generalmente no se manejan, pero siempre hay un antecedente lejano. El gran problema que tenía Portugal en 1974 era la descolonización del África. Y ese problema, de alguna forma, no surge como un problema, sino surge 400 años antes como una virtud, como un elemento de destaque de los portugueses, que fueron los pioneros de la navegación. Entonces, nos vamos al siglo XV, 1431-1542. Los grandes descubrimientos geográficos. ¿Por qué se dieron? Tampoco fue fortuito. Ustedes saben que en Europa algo muy preciado eran las especias. ¿Por qué? Bueno, las especias primero que le daban sabor a los alimentos. Desde que los romanos las encontraron, dice un gran intelectual austríaco, Stefan Zweig, nunca más pudieron volver a la vianda insulsa que comían antes. Y además tenían algún elemento de conservación de los alimentos. Ustedes dirán, bueno, no, pero para conservar alimentos en ese tiempo era sazón, obviamente, son meses y meses. Bueno, pero hay ciertas especies que tienen funciones fungicidas y bactericidas. Entonces, colocadas en la carne, lo que hacen es retardar el proceso natural de putrefacción. También tenían efectos medicinales. A veces simplemente eran aromas poderosas que despertaban al que estaba en una situación de somnolencia o dolor. Pero otras veces, efectivamente, eran analgésicos. Por ejemplo, el clavo olor. ¿Saben para qué se usaba? Si ustedes vieron la película Maratón de la Muerte con Dustin Hoffman y Laurence Olivier, que es un dentista criminal nazi refugiado en un país llamado Uruguay, que es una gigantesca selva con unos guardaespaldas, con sombreros de la ancha, unos bigotazos gigantescos y que hablan un tono sospechosamente mexicano. Hay una escena en que torturan a Dustin Hoffman, que es un estudiante de historia que tiene un secreto. El hermano tiene un secreto, él no sabía, el hermano tiene un secreto. Y con el torno le perfora la muela. Y entonces le dice que tiene la solución para el dolor si él confiesa el secreto. Que eran donde estaban los diamantes, ¿no? El calmante del dolor, un clavo de dolor, se lo colocaba en el lugar donde le perforaba. Entonces había también un elemento medicinal. El problema era de dónde venía. Las especies estaban en la India, en el sudeste asiático, la famosa isla de las especies, las Molucas, hoy Indonesia, Ceilán, India, algo en China también. Y el transporte de esas especies era muy caro por los intermediarios.
pasaban entre 10 y 15 intermediarios. Cada intermediario cobraba, por supuesto. Entonces, mientras que un kilo de pimienta salía 2 ducados en lo que es hoy Indonesia, que era la moneda más fuerte de la Edad Media, ducado, moneda de oro de la República de Florencia, si no me equivoco. Sí, Florencia. Salían 2 ducados el kilo en Indonesia o Indochina, para ubicarnos. Cuando llegaba a los puertos europeos del Mediterráneo, costaba 80. Era inaccesible. Y como todo negocio, hay que bajar costos. Eso hizo que algunos países empezaran a buscar una ruta alternativa, no terrestre y marítima, por el Índico, por todo Asia, sino bordeando África, para encontrar el final del continente, dar la vuelta y poder subir por el Índico hasta llegar a la India y Indochina. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. En 1453, después de un asedio prolongado de los turcos, logran hacerse de Constantinopla. Y ahí cae el Imperio Romano de Oriente, lo que quedaba. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? Que los dueños del Mediterráneo oriental pasan a ser los turcos. Y los turcos no es que evitan el comercio, sino que cobran el último eslabón positivo, una carga más. Quiere pasar un cargamento de especies, hay que pagar. A todos los intermediarios que ya había se sumaba el impuesto o el soborno, en realidad, para pasar mercadería de los turcos. Ya era demasiado caro, no se vendía. Entonces había que buscar la ruta alternativa. Y los primeros fueron los portugueses, que en ese aspecto tenían condiciones de excelentes navegantes, valientes, habilidosos, emprendedores y hasta temerarios, porque en esa época adentrarse en océanos, que no se conocían las corrientes ni las distancias, era para gente muy valiente. Bien, ahí tienen todo el periplo. En 1434 llegan a Cabo Bojador, Gil Eales. A Cabo Blanco en 1441, Nuño Tristán. A Cabo Verde en 1456. Son sucesivas etapas complejas, ¿no? Al río Congo en 1483, Diego Cao. Y en 1488, estamos hablando de más de 50 años después del primer viaje, llega Bartolomé Díaz y encuentra el punto donde se conectan las aguas del Atlántico con el Pacífico. O sea, ya tiene la ruta. Falta el segundo tramo del trayecto. De todo esto, aunque me parece increíble, lo más complicado era el primer punto, Cabo Bojador. ¿Por qué? Porque ahí pasaba algo que para cualquier marino de la Edad Media, de ese fin de la Edad Media y los albores, que todavía no llegan, pero van llegando, de la modernidad. Recuerden que ellos todavía creían en sirenas, por ejemplo, pero después manejaban elementos muy modernos, como la brújula, el astrolabio. O sea, estaban entre el pasado y entrando en el futuro tecnológico. Y en Cabo Bojador se daba un hecho insólito. Piensen ustedes un marino en 1434. Se mezclan dos corrientes, una fría y otra cálida. Eso provoca en el choque ebullición del agua, vapor. ¿Qué pensaban cuando lo veían a la distancia? Ahí el agua está muy caliente. Si pasamos, los barcos se queman. ¿Y qué puede haber más allá de eso? Decían nada. Ni árboles, ni siquiera un tallo de hoja de nada. Es decir, es imposible pasar el Cabo Bojador. Hay que ponerse en la mentalidad de la época, ¿no? Y actuar con el sentido común de esa época para entenderlo. Bueno, se animaron, siguieron y lograron prácticamente encontrar la ruta alternativa a la India. A la India, como le llamaban genéricamente a China, lo que es hoy, lo que es Indochina francesa, Ceilán, India, todo eso era genéricamente las Indias, las Indias.
Después aparece Colón. Colón le propone a Francia, su empresa dice, tengo una tercera ruta alternativa, no la corriente clásica larga, no la de los portugueses, tengo una que es al oeste, yendo hacia el oeste se llega al este. El razonamiento parece contradictorio, pero no. Si la Tierra es redonda, todos los científicos creían que la Tierra es redonda, astrónomos, matemáticos, cosmógrafos, Aristóteles ya había demostrado 1000 años atrás, científico greco-egipcio, de que la Tierra era redonda, no cabía duda, unas pruebas que hizo con las pirámides, una en un lugar, otra 500 kilómetros más al sur. A la misma le pidió que las 12 midieran la sombra de la pirámide y él medía la de él y vio que había sombras distintas, una más corta y otra más larga. Si la Tierra es plana, tiene que ser la misma longitud de la sombra. La Tierra era redonda, ¿sí? Y Colón llega a Francia, le dice que no. Llega al Reino de Inglaterra, le dice que no. Y Portugal también le dice que no. ¿Pero por qué? Porque Portugal no podía dejar atrás 50 años de emprendimientos, que había sido un esfuerzo enorme para el reino de Portugal. Un reino pequeño, no llegaba a 2 millones, no llegaba a 1 millón de habitantes, sin gran poder económico. Era como ir en contra de esa tradición marinera. Y para Inglaterra y para Francia, la idea de Colón era muy disparatada. O sea, Colón llega mucho antes a Francia y a Inglaterra y mucho después a Portugal. ¿Sí? Por eso lo que va a dar cabida a su proyecto es Castilla y Aragón, que son los que de alguna manera lo promueven, no financian. Eso de que la reina perdió las joyas es falso, porque lo hizo 30 años antes para poder armar a los ejércitos y poder tomar Granada, que era el último bastión musulmán que quedaba en la península. Si lo apoyan, hay un financiamiento de parte del escribano de la corona, ahora no recuerdo el nombre, Santafe, que es un judío converso, que pone dinero, algunos amigos de Colón ponen dinero también, y se financia la expedición. Y él tiene que llevarse, porque según sus cálculos, más o menos lo que es el Japón estaría en California. Ese era el mapa que mentalmente tenía en la cabeza. Bueno, unos 5.000 kilómetros al oeste, más o menos donde está California, ahí está Japón. Bueno, se confundió por 9.000 kilómetros más. Pero la idea era buena. Yendo al oeste se llegaba al este. No sabía que había 2 océanos en vez de uno. La mar océano era el Atlántico, el que estaba en el Pacífico, y que en el medio había un obstáculo enorme, que era un continente nuevo, al cual el destino quiso que en vez de llamar Colombia, le llamaran América, porque se dio cuenta que era otro continente, fue América del Sur. Colón insistió de que estaba en Asia, porque bueno, era su objetivo y era como una vergüenza reconocer que se había equivocado. Bueno, ahí está la vuelta, ¿no? Cabo de Esperanza y Vasco da Gama llega en 1498 a la India, ¿sí? Y ya tenemos las 2 rutas, la portuguesa bordeando África y la de Castilla y Aragón atravesando el Atlántico para buscar el estrecho por donde puedan entrar en el Pacífico, porque el problema de América es que era un obstáculo por donde se podía pasar para llegar a ese otro mar. Bueno, finalmente lo encuentra Magallanes, ya todos lo saben, el estrecho de Todos los Santos, después llamado estrecho de Magallanes. Y en una travesía increíble que Hollywood le debe, como decía el escribano Albert Mazzini, una película, porque es una historia increíble. 2 años de travesía, sale con 5 barcos, vuelve con 1, el capitán muere, vuelve a Sebastián Elcano, se enlistan 180 hombres y regresan a Europa 14. Una película. Bien,
Miren la importancia de Portugal. Uno siempre asocia la India con el Imperio Británico. Es cierto, lo que logró la India fue sobornar el tanto estado principesco que había, echar a los franceses, a los holandeses, dejar a los portugueses con algunas factorías costeras y unificar ese enorme territorio. Pero antes de eso, antes de Inglaterra en el siglo XVIII, había un enorme conjunto de enclaves portugueses. El más importante, Goa, 1599-1961. No, 1509, perdón. 453 años tuvo Portugal ese enclave. 453 años, un récord. Y no era chico, 3.700 kilómetros cuadrados, ¿no? Exactamente 8 veces el departamento de Montevideo. Y cuando la India se hace independiente, establece un bloqueo terrestre y naval, los derrotan y es el primer cachetazo al imperio portugués en declive, ya en la década de 60. Los viajes, miren, empieza en 1431, los portugueses terminan en 1542. Estamos hablando de exactamente 111 años, y mis cálculos matemáticos no fallan. Las primeras expediciones, las que ya vimos, que culmina Bartolomé Díaz, la de Vasco da Gama, que llega a la India, la de Cabral, que buscando corrientes más favorables y vientos se va más al oeste y circunstancialmente descubre Brasil. Algunos dicen que no, que tenía idea de que había tierra y por eso giran más hacia el oeste. La cuestión es que descubre Brasil. Albuquerque, que llega a las famosas Islas Molucas y a Macao, territorio portugués hasta 1999, que se lo devuelve a China, y lo que parece insólito, Méndez Pinto llega a Japón, a Nagasaki, en 1542. Toda una proeza. Recuerden que de cada 10 barcos que salían, cuando cruzaban el Atlántico, el 10% naufragaba. Y las aguas del Índico eran peores. La cifra llegaba a veces al 15 hasta el 20%. O sea, había que ser valiente, corajudo y temerario para encarar este tipo de aventuras. Eran aventuras. Bueno, y ahí llegamos a la totalidad, ¿no? ¿Qué tenía Portugal? ¿Qué tuvo Portugal? Las Azores y la Madeira están incorporadas a Portugal como regiones autónomas, son parte del territorio portugués, serían diputados al Parlamento. Las islas de Cabo Verde, Luanda y Mozambique, las más grandes de África, sin duda. Ese conjunto de factorías costeras en la India, Malaca, en lo que es hoy Malasia, Timor-Este, no quiero ver, Timor-Este, les mencioné Mozambique, Angola, Guinea, Isla de Cabo Verde, tomando las Islas de Cabo Verde se hizo el Tratado de Tordesillas, 370 leguas al oeste, de pueblo a pueblo, de las Islas de Cabo Verde. Un archipiélago muy complicado desde donde contar, ¿no? El caso de Brasil es increíble. Miren, la línea de Tordesillas pasaba por acá. Los lusitanos, los portugueses, audaces, con una diplomacia habilidosa y maliciosa, fueron comiendo territorio de España, que siempre actuó con desidia, con tibieza. Y bueno, explicó la superficie Portugal de Brasil. También se apropió de la provincia cisplatina, oriental, la bautizaron tampoco por 2 años, y Colonia y Sacramento, que es todo un episodio aparte, que cada vez que los españoles preparaban una acción de reconquista y lo lograban, siempre lo notaban los portugueses, la diplomacia volvía las cosas a su lugar. O sea, lo que España ganaba en las armas, Portugal lo recuperaba con la diplomacia. Para mí, de mala fe y maliciosa. Ellos argumentaban que no se podía medir bien las longitudes,
pero bueno, había diferencia de 800 kilómetros. Cierta imprecisión se entiende, pero no es lo mismo que la línea pase cerca de Santa Catarina a que pase por Colonia de Sacramento. Bueno, miren los últimos territorios que fueron descolonizados, que no ocurrieron un poquito. Cabo Verde, 1975, Guinea, 74, Luanda, 75, Mozambique, 75, Timor, 75, y Cuba en 1961 y dio también en el año 61. El último fue Macao en 1999. Era un imperio importante, ¿sí? Sobre todo los territorios de Brasil, Angola y Mozambique. El resto eran puntos en la costa para poder comerciar, que era lo que básicamente le interesaba a los portugueses. Bueno, y ahora entramos de lleno los antecedentes de la Revolución de los Claveles. Portugal fue una monarquía hasta 1910. En 1910 hay un movimiento militar, se produce la revolución, abdica el rey y se proclama la primera república portuguesa. Fue un periodo de bastante inestabilidad, dura hasta 1926, ahí hay otro golpe militar y surge la Segunda República, de la cual la figura más destacada es un profesor, un abogado, un profesor de Derecho Administrativo, con gran conocimiento en la temática de Derecho Administrativo, es Antonio Diego Vega Salazar. Esas fechas no son nacimiento y muerte, son las fechas en que él está en el poder, 1928-1961, 40 años exactamente. En el 28 entra como ministro de Economía, que es un hombre muy habilidoso para manejar los números, estabiliza la economía portuguesa y permite que el impacto de la crisis del 29 no sea tan grande como en otros países de la Unión. Ese prestigio como ministro de Economía le permite acceder a distintos cargos. Fue presidente de la República, fue presidente del Consejo de Ministros, lo que sería primer ministro, y se sostuvo en el poder hasta que tuvo un derrame cerebral en el 68 y se dio el cargo a Marcelo Caetano. A partir del 32, se funda lo que se denomina el Estado Novo, un Estado corporativo, el corte fascista, que era la impronta de aquella época. Estamos en los años 20, en los años 30, Mussolini en el 22 en Italia, Franco a partir del 39, cuando vencen los republicanos en la guerra civil, Antonescu en Rumania, Hitler a partir del 33 en Alemania. Es un poco la impronta, ¿no? Como que las democracias estaban haciendo declive y lo nuevo era o el comunismo soviético o los fascismos de Europa Occidental. Bueno, Oliveira, ¿cómo construye ese Estado? Con un partido hegemónico. Actuaba como partido único, pero en realidad más que nada era un partido hegemónico o dominante, como se habla en ciencias políticas. Algo similar al PRI en México, que en el año 1920 al año 2000, durante 80 años, gana siempre las elecciones. Eso era mediante fraude, obviamente, impresiones, preventas a los funcionarios públicos, todo lo que más o menos se conoce de la historia un poco oscura de América Latina. Había otros partidos pequeños, incluso en el 69 se presenta un partido, Comisión Democrática Electoral, y obtiene el 10% de los votos, pero el fraude no le asigna ni siquiera un diputado en la Cámara de la Asamblea Nacional, que tenía un carácter meramente formal, no decidía absolutamente nada. Bueno, ese es el escudo. Yo no voy a hablar de la ALCA porque hay maestros y no tengo conocimientos. Si yo cometo algún error, le pido que me corrija. Tampoco uniformes, no haber uniformes, y tampoco de armas, haber armas y blindados. Ustedes son los expertos, pero soy un modesto lector y no más que eso. Ese es el escudo de la Unión Nacional. La milicia, la Legión Portuguesa, ¿sí? Que era
un órgano policial y militar de control. No era la gendarmería, sino que el brazo político del régimen. Uniformes. Nuevamente, el informe de la Legión 1936. Participaron en la Guerra Civil Española, enviaron, algunos hablan de 5.000, otros hablan de 8.000 a 10.000, bueno, la cifra exacta no se sabe. Una participación modesta comparado con el apoyo que dio Italia o Alemania, ¿no? Las brigadas internacionales, el apoyo militar que envió la Unión Soviética. Pero la ventaja que tenía Portugal es que era la retaguardia, el lugar donde refugiarse si las cosas se ponían mal en el campo de batalla. La milicia con su uniforme que era la camisa verde oliva. Bien. Los que participaron en la Guerra Civil Española fueron los llamados viriatos, la legión portuguesa. ¿Por qué viriatos? Porque Viriato fue un líder lusitano que luchó contra los romanos. Algo así como Vercingetorix en Francia, los galos contra los romanos. Y ahí queda ese nombre de la legión de los viriatos. La Legión Verde, voluntarios con uniforme alemán, participaron en la Segunda Guerra Mundial en el Frente Oriental 1943. 100 voluntarios, 46% de bajas, estuvieron en el sitio de Leningrado y en algunas otras acciones militares, 0 en el sitio de Leningrado, las otras no lo recuerdo. Pero esto sí fue absolutamente de un simbolismo total. Si Rumania aportó 400.000 soldados, que Portugal se mandó 100, eran casi como observadores, ¿no? Prácticamente. Bueno, y en un estado autoritario, no totalitario, no lo llegó a ser, pero sí autoritario, hay que encuadrar a la juventud. Y se llamaba esa organización infantil y juvenil Mocedades. Esto a mí me recuerda a la juventud hitleriana, ¿no? La bandera, el tambor, el pantalón cortito, se llamaban los lusitos, por lusitania, los lusitos, que era la primera categoría, los niños de 7 a 10 años, después de 10 a 14, que eran los vanguardia, de 14 a 18 otra categoría, llegaba hasta 25 años, en realidad para niños y adolescentes. Y también el culto a la personalidad, que Salazar era una persona de perfil bajo, no era un gran orador, era un profesor de derecho administrativo brillante y fue un gran ministro de Economía. Pero hay que resaltar siempre al líder, ¿no? Y Salazar ahí es una especie de caballero medieval, salvador de la patria, todo por la nación, nada contra la nación. Lo de Mussolini, todo con el Estado, nada contra el Estado, hay una similitud. Y abajo, dichosa patria, no sé, que tenés esos hijos, ¿no? Bien. Esta es realmente genial, porque es Portugal y la cara de perfil de Salazar, que coincide con el contorno de Portugal. Está muy original, sin duda. Y lo que no debe faltar es la publicidad política. En el caso de Portugal se llamaba Policía Internacional. Nunca entendí, porque en realidad la función era interna, pero en todos lados está traducida como la PIDE, Policía Internacional de Defensa del Estado. Era interna, era acción interna, ¿no? De defensa del Estado. 2.000 agentes y 20.000 informantes. Una versión reducidísima o precaria de lo que fue el Stasi en el dominio del Estado, que tenía 50.000 agentes y medio millón de informantes. Algo latino, mediterráneo. Bueno, la descolonización. El gran problema que se plantea en Portugal y la gran discusión en la década del 60, que es el fin del régimen, eso es lo que produce el fin del régimen, es cómo se llega a la descolonización.
Solución política o militar. Para el gobierno era militar, aplastar a los insurgentes y mantener el imperio, porque decían que sin el imperio Portugal desaparecía como nación independiente. Para los que combatieron en el frente, general, capitán, soldados, después de 13 años de combate en la selva de Angola y Mozambique, sin resultados efectivos, la solución tenía que ser política. El problema es, ¿qué solución política? Lo que quedaba, Angola, Mozambique, las islas de Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau y las islas de Cabo Verde. El problema estaba ahí. La guerra llegó a consumir el 50% del presupuesto. Yo he estado con esto además, ¿no? No solo consumía vidas de soldados y en particular de capitanes. Ya vamos a ver por qué los capitanes tienen un papel importante en este golpe que se termina transformando en revolución. Las opciones. Bueno, ¿cuál es la opción política? Es un poco largo, pero se lo quiero resumir. La solución militar era continuar la guerra hasta la derrota de los insurgentes. Imposible. A todas luces era imposible. Solución política. Algunos proponían, como el general Spínola, la autodeterminación. Spínola escribió un libro en principios del 74, Portugal y el futuro, donde hacía un análisis. Él fue gobernador de Guinea, sabía del tema, y dijo, la solución debe ser política, no militar. Imprimió 200.000 ejemplares, se tradujo a 5 idiomas, un éxito editorial, algo propio de los 70. Hoy nadie que escribe un libro en un país chico como Portugal podría tener tal éxito. Ahora, nadie hablaba de cuáles eran las opciones a la solución política. Yo me animé a puntear algunas posibilidades. No se vio ninguna, ¿no? Ninguna. Un Estado federal pluricontinental. Eso es lo que proponía el general Spínola. Portugal tiene que transformarse en una república federal. Ahora, esto traía algunos problemas. Porque eso significaba igualdad jurídica entre Estados, ciudadanía portuguesa para todos, gobiernos estaduales autónomos y lo que tienen todos los estados federales, que es representación proporcional a la población de los estados en el Parlamento, que necesariamente debía haber sido, en caso que esto se hubiera completado, bicameral. Y no es un juego matemático muy simple. Bueno, sobre base 100, hoy, población actual, diputados, hubieran 100 diputados en la Asamblea. Angola tendría 34, Mozambique 32, Portugal 13, Guinea-Bissau 2, Timor Oriental 2, Cabo Verde 1, Santo Tomé, Príncipe 1 y Macao 1. Conclusión: Angola y Mozambique tendrían mayoría absoluta holgada para manejar toda la legislación de Portugal. Senado. En el Senado siempre son dos, en Estados Unidos son 2 por estado. Hay 50 estados, 100 senadores. En Argentina creo que son 4. Son 72 senadores, 24 provincias. O 3, no recuerdo el cálculo matemático ahora. Bueno, puse arbitrariamente 5. 40 senadores. Así como el Estado, Portugal no llega ni al 10% de la representación. Muy complicada la solución federal. Un estatuto de autonomía, pienso en lo que es Cataluña, en lo que es Galicia, en lo que es el País Vasco. Eso significa un gobernador o junta, significa un parlamento provincial, significa recaudación fiscal parcial, o sea, una parte la recauda la comunidad autónoma o la provincia autónoma y la otra parte la recauda el gobierno central. Una policía autonómica, como los mozos de escuadra en Cataluña, y la representación política en el Parlamento. Y ahí volvemos al problema. Si es proporcional, en España no hay problema, porque el País Vasco y Cataluña y Galicia juntos serán el 15% del total de diputados. La zona popular está en otro lado. Pero en este caso, ¿cómo sería? Volvemos al problema del Estado federal. Y la otra opción, que pensé, Estado Libre Asociado, Puerto Rico.
Bueno, un Estado libre asociado tiene un gobernador, tiene un parlamento, no paga impuestos federales, esa es la ventaja. Tiene ciudadanía y moneda común, pero no es soberano. No maneja la defensa nacional y las relaciones exteriores. O sea, es un Estado semi-independiente o una semigobierno. Y Puerto Rico aclaró que de los tres referéndums que hubo, siempre votó por Estado libre asociado. La opción independentista nunca sacó más del 10% de los votos. Es el único país que no quiere ser independiente. Y la opción de transformarse en Estado 51 de la Unión es la más fuerte en este momento. El problema es que para Estados Unidos, Puerto Rico es un clavo, porque está totalmente financiado y la política del siglo XIX de Estados Unidos fue que cada vez que un Estado pide ingreso a la Unión, primero lo hace como territorio y luego tiene que tener un mínimo de población y tiene que demostrar ser autosuficiente. Con mínima población y autosuficiencia, entonces entra a la Unión como Estado. Puerto Rico tiene el mínimo de población, pero la suficiencia económica no se da. Siempre está pidiendo dinero en la Reserva Federal. Bien. Bueno, miren lo que dice Anarqui. Porque la otra opción era una especie de Commonwealth portugués, o una comunidad francesa, que fue lo que propuso De Gaulle, que no funcionó. Y Gandhi decía, hubo una época en la que lo más sagrado para mí era el estatuto de dominio y en realidad lo prefería la independencia. Esta fue mi actitud durante la Primera Guerra Mundial. Después comprendí que el rey británico es también rey de los dominios, pero para los indios es emperador. Solo la India forma parte del imperio. Los dominios están poblados por sus primos, pero nosotros, los indios, con nuestras culturas y tradiciones diferentes, jamás podremos pertenecer a la familia británica. Podemos pertenecer a una familia mundial de naciones, pero primero hemos de dejar de ser unos desamparados. Y es así como me propuse alcanzar la independencia. Y tenía razón. ¿Qué es lo que mejor funciona en el Commonwealth? Que hoy está muy reducido. Son unas cuantas islas del Caribe y algunas del Pacífico. Los ricos van. Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Unidad racial, lingüística, cultural, mismo sistema político. No tiene ningún problema en admitir al rey Carlos III como jefe del Estado. Yo recordaba en estos días que en el 76, cuando fueron las Olimpiadas de Montreal, ahora que estamos en Olimpiadas, yo tenía 16 años, me llamó mucho la atención que la reina Isabel II inaugurara los Juegos Olímpicos en Canadá. Qué extraño, me pareció buenísimo. Y además en Montreal, la región quebecoa, de habla francesa. Bueno, es un tema de Estado. Por supuesto que es nominal, totalmente nominal. Pero nos molesta porque hay una comunidad histórica, lingüística, racial, etc. Los ingleses eran muy pragmáticos, siempre el pueblo. Y miren lo que decía Harold Macmillan, primer ministro británico, partido conservador, no laborista, entre el 57 y el 63. Percibió que había un viento de cambio. Este discurso se conoce como soplan vientos de cambio. Hemos advertido el despertar de la conciencia nacional del pueblo que durante siglos han vivido bajo la dependencia de otros poderes. Hace 15 años el movimiento se esparció por Asia. Muchos pueblos allí de diferentes razas y civilizaciones clamaron por sus derechos a la ley independiente. Hoy pasa lo mismo en África y la impresión más fuerte que he recibido desde que partí de Londres hace un mes recorrió toda África, 30 días recorriendo África, la África británica, ¿no? Es esa conciencia nacional. Un viento de cambio está soplando en este continente y nos guste o no, es un hecho. Y nuestras políticas nacionales deben tenerlo en cuenta. Por supuesto, Gran Bretaña había terminado la Segunda Guerra Mundial destruida totalmente desde el punto de vista económico, militar. No podía encarar guerra de independencia, en un presidio, eran prácticos. Bueno, la independencia. Hicieron ese acuerdo de la Commonwealth, que al principio no tuvo, después se fueron separando los países de África Negra y de otras regiones, y quedó esa familia anglosajona de Canadá, Nueva Zelanda y Australia, y algunas pequeñas islas.
Bueno, llegamos a la ebullición. Estamos en el año principio del 74. La guerra colonial está cada vez más complicada en Mozambique y en Angola en particular. Consume mucho presupuesto y complica a los mandos medios y a los lados. Y les explico por qué. La estrategia era que los generales eran los gobernadores, obviamente. De coroneles, rango colonial hacia abajo, tenían por función custodiar las ciudades y los pueblos. ¿Quiénes iban al frente? ¿Quiénes actuaban en destacamentos anti-insurgencia? Soldados al mando de un capitán. El tema es que murieron muchos capitanes. Y llegó un momento que entre la deserción, muchos desertaban, y los heridos y las muertes empezaron a faltar capitanes. Entonces al gobierno se le ocurrió permitir que la milicia, la legión portuguesa, hiciera un curso acelerado en la escuela militar de un año y se era grado de capitán. Bueno, para los capitanes que habían hecho toda la formación en la escuela militar, esto era como una trampa, porque un legionario, un miliciano, con un año de preparación, puede ser la misma carrera que hice yo en 4, o en 3, o en 5, no sé cuánto es en Portugal. Se dan cuenta que son los capitanes los que inician. Pero había interés, obviamente, estaban heridos en su honor. Ferito nel honore. Me acuerdo de esa película, Mimi Metalúrgico, Ferito nel honore. Bueno, el programa era simple, claro, y no con demasiadas ambiciones. Miren, crear una Junta de Salvación Nacional, se cumplió. Designar un gobierno provisional civil, se cumplió. Convocatoria al año a elecciones, con voto secreto universal. No ha habido voto secreto ni universal, aclaro. En Portugal podían votar hombres mayores de 21 años, alfabetos. El pueblo de Portugal tenía en el 70 un 25% de alfabetos. Eso reducía el padrón a un 20% de hombres. Para elegir miembros a la Asamblea. Para el Senado, la Cámara Corporativa, se requería 45 años de edad. Y para las mujeres, esto es insólito, ¿no? Se requería más requisitos. Valga la redundancia. Mayor de 45 años, perdón, mayor de 21, pero además tenía que tener secundaria completa. El 5% de las mujeres pueden votar, no más que eso. Entonces se propone como una medida revolucionaria el sufragio universal y secreto. Para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, se cumplió. Posterior a la aprobación de la Constitución, se convocaron elecciones libres para elección de nuevo presidente de la República y diputados a la Asamblea Nacional, se cumplió. Disolución de la Dirección General de Seguridad, Legión Portuguesa y Mocedades. La DGS la pide. Amnistía para los presos políticos, excepto los acusados de delitos comunes. Abolición de la censura, había pocos presos políticos, 100, no más que eso. Abolición de la censura, garantizar las libertades de las básicas, la del siglo XVIII. Reunión, asociación, pensamiento y expresión. Y después habla muy vagamente de economía y sociedad. Una nueva política económica al servicio de las capas de la población más desfavorecida, combate a la inflación y elevado costo de vida, estrategia antimonopolista, porque había grupos empresariales que producían, distribuían y comercializaban determinados rubros de economía que estaban vinculados entre sí, y eso elevaba los costos, fijaban los precios por ser monopólicos, y aumento progresivo de la calidad de vida de todos los portugueses. Y reconocimiento de que la solución a la guerra de ultramar es política y no militar. Lo explicamos cuál es la solución política. Bueno, llegamos, 25 de abril de 1974, un golpe de Estado que se transformó en revolución. Sin quererlo. La dinámica de la historia supera las proyecciones de los hombres, ¿no? Protagonistas. Vamos a ver los protagonistas militares.
los civiles después lo veremos, que son muy importantes también. Bueno, yo creo que es el gran protagonista, definitivamente, por virtudes morales, por valor, por obediencia, por lealtad. El capitán Fernando Salgueiro Maya, un hombre joven de 29 años, de origen humilde, había estado en Angola, había estado en Guinea, de Mozambique, sabía lo que pasaba, sabía lo difícil, por no decir imposible, que era derrotar a una guerrilla en ese ambiente geográfico y topográfico. Salgueiro Maya va a tener ese nombre que está en el momento justo, en el lugar adecuado. Está en todos lados ese día. Está en distintas partes del lugar, apagando incendios, y hasta logra, sí que se dispara un tiro. Eso es muy importante. No quería ningún enfrentamiento entre soldados. Logra evitar dos posibles enfrentamientos con una fragata que apuntaba a Lisboa del río Tajo y con un grupo de tanques comandado por el general Unqueira, que era al gobierno. Y es el que negocia la rendición del primer ministro de Catán. Es el que rodea la Guardia Nacional Republicana, el cuartel, negocia con micrófono en mano durante 5 horas y finalmente logra que Caetano se suba a un vehículo blindado que lo traslada al aeropuerto, de ahí a las Madeiras y de las Madeiras a Brasil. Sin cargamiento. Murió muy joven, a los 48 años, de cáncer. Le ofrecieron cargos políticos, integrar el Consejo de la Revolución, integrar un ministerio, subsecretario. No aceptó nada. Él dijo, yo solo cumplí con mi deber y quiero seguir mi carrera militar. Curiosamente, al año lo mandaron a las Islas Madeira, bien lejos, por las dudas. Y dijo, me condenaron y no sé qué fue lo que hice mal. Llegó al teniente coronel, se retiró y murió de cáncer a los 48 años. Y en el testamento pidió, quiero un sepelio con el féretro de madera más barata del pueblo, ser enterrado en el cementerio de mi lugar de nacimiento, trasladado, si es posible, por un camión militar y solo con amigos íntimos y familiares. No más que eso. Me recuerda el entierro de De Gaulle, cuando lo sacan en un transporte militar muy simple, en aquel bonito Colón de Siles, y lo llevan al cementerio del lugar y lo entierran ahí, sin ninguna ceremonia, ni pavientos. Los grandes hombres tienen una muerte sencilla, seguramente es así. Bueno, el general Antonio Espínola está en conflicto con el gobierno de Marcelo Caetano. Recuerden que tiene un derrame cerebral de origen Salazar en el 68, y nombra su sucesor. Bueno, en el 70, y él queda como primer ministro y hombre fuerte del gobierno. Espínola estaba en contra de la guerra, quería una solución política, no tenía clara cuál era esa solución política. En febrero escribe el libro, es un éxito, pasa la censura, visto bueno de los generales. Primeros días de marzo, Caetano convoca a todos los generales al Palacio de Gobierno como demostración de un acto de lealtad. Espínola no va, era instituido. Se llamaba jocosamente entre los oficiales jóvenes esa reunión de todos los generales y almirantes, la brigada reumática, así se conocía, así se conocía entre los corridos. Y Espínola, en el momento del golpe, está destituido como jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y a la expectativa. A ver, ¿qué podía pasar? Y el otro héroe, el mayor Otero Sarabia de Ragual, muy distinto a Maya. Es un hombre carismático, decidido, ambicioso, muy ambicioso. Él pretendió ser, alguna vez lo dijo, Fidel Castro de Europa, no pudo. Lo intentó por la vía política, por el golpe de Estado,
después creó una organización taoísta, Frente Popular 25 de Abril, estuvo preso en democracia, 19 muertos, 70 atentados con bomba y 100 atracos a financieras y casas bancarias. La condena de 18 años de prisión, por ser un héroe de la revolución, estuvo 3 y fue amnistiado. Raúl Spínola también hizo un golpe de Estado, una especie de contragolpe contra la revolución en marzo del 75, le fue mal, se fue a España y después a Brasil. Luego volvió y estuvo ahí entre las sombras, ¿no? Es decir, los dos le pegaron su prestigio, tanto Spínola como Botero. Aclaremos que son comunistas estos tipos, son socialistas, ¿no? Sí, hagamos la definición, sí. Salguero Maya no lo era. Spínola era conservador, era un hombre afín al régimen, simplemente que estaba en el ala liberal, en el ala reformista. Él se siente defraudado porque las reformas de Caetano nunca se implementan y la guerra no termina. Y Saavedra de Carvalho es más que comunista, es anarcopopulista. Él está vinculado con sectores de la extrema izquierda y siempre tiene un vínculo convulso con el Partido Comunista. Es una cosa bastante rara. Vamos a ver el programa de los 3 grupos, las 3 facciones de las Fuerzas Armadas. Bueno, empezó la acción. Tanques, blindados y tanques. Ese es el primer casi enfrentamiento que se produce. Al fondo ven unos tanques M47 y de este lado los rebeldes, los levantados en armas, con blindados Panhard. Y en el medio está Maya Certa intentando mediar, arriesgando su vida, no era solo de palabra. Otra toma excelente de un fotógrafo que tuvo 2 días en la calle, el diario El Expreso, el más prestigioso, ahora no recuerdo el nombre, Alfonso Melo, creo que se llamaba, se hizo famoso porque sacó las mejores fotos, tuvo los mejores lugares. Los tanques son los rivales y los insurgentes de este lado. Bueno, esta foto está tomada de un periódico, ya que tiene mejor visibilidad. Miren, el que está en el medio es el capitán Maya, que se aproxima al dialogar con una granada en una mano. Primero va un teniente y un soldado, Junqueira saca su Walter P-38, tira unos tiros al aire, insulta, dice que son desleales, insurgentes, retroceden, y Maya va a dialogar con un pañuelo blanco en una mano y una granada en la otra. Dice, bueno, que si la granada fracasa, él está dispuesto a morir y transformarse en humano. Y las negociaciones fructifican. Vuelve al logrado que se replegaron los tanques del general Salguero, Junqueras. Ese Maya, no sé si lo ven. Perdón. Maya y en el medio, ahí, Maya también. Bien. La amenaza de la Armada había colocado una fragata, Gago Coutinho se llamaba la fragata, la F-473, apuntando hacia Lisboa. No se sabe qué pasó, si hubo un botín a bordo, si el capitán de la nave no quiso disparar, no quiere disparar contra una población civil, contra una ciudad, y podía provocar decenas de muertos, pero la fragata ahí quedó, no se movió y no disparó ni siquiera una penetración de corto alcance. Esa es la fragata Gago Coutinho. Capaz que es una de las que están acá ahora. ¿No? Estas dos más viejas que yo. Bueno, ahí de vuelta, Maya en la ribera, sobre el Tajo, negociando con un teniente coronel del regimiento 7 de caballería, que era leal. Maya intenta conversar.
lo va a convencer fácilmente, porque el teniente coronel es el que está haciendo la vez de la victoria, pero da con casco. O sea, se habló unos minutos y no hubo ningún disparo. Blindados en Rúa Augusta, o calle Augusta, hay un portal, que sería así como el portal de la ciudadanía para nosotros, y en el fondo está la Plaza de Comercio y el monumento al rey Eduardo VI, porque no recuerdo bien. Es el centro mismo de Lisboa, ¿no? Lo que sería la peatonal aquí para nosotros, que en vez de desembocar en la Plaza de Independencia, es como una plaza enorme, 2 veces de Independencia, que da a la ribera del río Tajo. Bueno, soldados, ametralladoras. Blindado este es Brania Chelmite, de fabricación luso-brasileña. Ahí van a transportar el metal. Esa es la plaza de comercio, es enorme. Es un cuadrado y con uno de ellos que da salida al río. La rúa Cervapinto, a una cuadra del municipio de Lisboa, un blindado de reconocimiento ligero EPR-75 Panar. Esto está todo chequeado con Enrique Bubakis. Y todos los campos están chequeados con el presidente del Honorable Instituto. El campo. Bueno, esta foto es increíble. Los niños mirando con asombro y preguntando a los soldados, ¿no? Si uno busca en Google, yo localicé esta esquina. Está exactamente igual. Se llama París en Lisboa. Y es una tienda de ropa femenina muy elegante. El mismo cartel. Bueno, esta es la Rúa Garret, es una peatonal, un tanque M47 impacto. Sigue estando grandes almacenes toqueados, que hizo algo así. Sigue estando los almacenes grandes. Y ahora vamos al lugar donde la cosa se complicó. La sede de la Guardia Nacional Republicana. Hoy es un museo, en ese momento era la sede. Ahí se refugió Caetano, Marcelo Caetano. Y el tema era que saliera. Que tuvieron 5 horas. Fue muy complicado. La gente rodeó la plaza. La guardia está de este lado. Acá hay una iglesia, un convento. La gente subió a los árboles. Fue una situación extraña, entre ridícula y trágica. María de vuelta con el megáfono hablando hacia el otro lado, que está la sede de la guardia, pidiendo que se rindiera. Después de un plazo de 10 minutos, a eso de las 5 de la tarde, no salieron, dispararon contra las ventanas, como en Bolivia. Vayan negociando con 2 enviados de Espínola. El tema es que Caetano no quería entregarle el poder a un capitán, porque decía, yo no quiero que el poder caiga en la calle, necesito a alguien confiable. Y esa persona confiable era el mismo general que había destituido, el general Antonio Espínola. Confiaba mucho más en Espínola, dice la institución, que en un capitán que nunca lo había visto en su vida. De vuelta, acá está justo el cuartel, ¿no? La entrada principal, la grieta, y esta es una entrada hacia abajo donde iban los vehículos. Por ahí va a salir Marcelo Caetano. Negociando Mario también con oficiales de la Guardia Nacional Republicana, el sombrero. Bueno, hay un momento de tensión, el tanque apunta con su cañón a la puerta, ya está apuntando, pide que la gente retroceda, pueda haber respuesta desde las ventanas.
la gente retrocede, pero era tal la ansiedad que no lo hacen. Y finalmente el vehículo blindado va saliendo del garaje. Es algo así como en la jefatura de policía de Montevideo, veo que hay como una bajada, la misma jefatura, exactamente igual. Un cuartel bastante grande, con la fachada chica. Y ahí está Caetano dentro con algunos suministros. Ahí va Caetano dentro del blindado, el Bravia Chamante, y Maya en la torreta. El hombre estuvo realmente en todos lados. Va el blindado con Caetano y toda la gente siguiendo atrás. Bueno, después sale, ahí está la plaza de Camoes, es una de las plazas cercanas de París. Todos en el centro de Lisboa, en un cambio de 10 cuadras a la redonda, más o menos. Todo se realiza ahí, los sucesos. La gente subida arriba de los blindados, recorriendo la ciudad. Y el episodio de Celeste y los claveles, ¿no? Aquí no se le está colocando un soldado, sino a un miembro de la Guardia Nacional Republicana. ¿Ven? Claveles blancos y rojos. Por razones ideológicas siempre se usa el rojo, ¿no? Pero eran de los dos colores. Desde el mundial, no había internet, estaba con la radio y con el diario del día. Junta, presenta, programa. Bueno, tampoco es mi competencia. Si cometo algún error, ustedes me dicen. Los fusiles usados por el ejército portugués en aquella época, el HK-3A2, procedente de Alemania, calibre 7.62. Tengo entendido por algún amigo que sabe que es un gran fusil. Acá en otra pista, el casco M40-63 tiene los bordes un poco más salidos, porque el tema es que en Angola y Mozambique transpiraban la cabeza de los soldados de una manera impresionante. Entonces los americanos hicieron uno como más elevado, un poquito ligerito para que penetrara el aire. Tiene un aire al casco soviético, al italiano, pero no es exactamente igual. Bueno, el blindado Gula, que fue donde se trasladó a Marcelo Caetano, al exilio, está en el museo, hay un museo incluso de 25 de abril, esto es en Elbas. El Panhard BR-75, blindado ligero de reconocimiento. Francia ha mandado el AMX-10 a Ucrania, que es una versión muy moderna, por supuesto, que hasta ahora no se la ha visto en acción porque por una cuestión de blindaje y en fin, han comido para los drones. De costado, de arriba y adelante y de atrás, el blindado Panhard AM60, tiene un pequeño cañón, lanzagranadas, puede ser de pronto. Mortero me están apuntando aquí. El AM90, que tiene cañón. El Panhard M3, que va con ametralladora o con torreta, la ametralladora colocada arriba y la torreta incorporada. Y ahí lo tienen en el dibujo lateral, ahí se ven las ametralladoras, y posterior. Ese es el que vimos en la ribera, y de fondo estaba la fragata. Ese es el mismo vehículo, el Panhard M3. Bueno, el tanque Patton M47, el dibujo de costado, frente y la parte de atrás. Yo me di cuenta que no era el M60 porque el M60, el motor, es como una gran rejilla rectangular y este no la tiene, es simplemente asociación de imágenes, no porque yo conozca en detalle del tema. Y los uniformes, bueno, no quiero ni hablar ni meterme en un tema
que no me corresponde, pero a la derecha arriba un mayor del ejército, a la derecha, perdón, a la izquierda arriba, a la derecha arriba un sargento y abajo un cabo de infantería. Y un paracaidista en acción en Angola o Mozambique. Bueno, PREC, suena raro, Proceso Revolucionario en Cuba, así llamaron a este proceso que dura 74 hasta el 75 aproximadamente. La Junta de Salvación Nacional, el primer órgano que se constituye una vez que Cantano es derrocado y parte de Brasil, es la Junta de Salvación Nacional, integrada por 3 miembros del Ejército, 2 de la Fuerza Aérea y 2 de la Armada. Les digo quiénes son. Les traje la lista porque los ubico a la mayoría, pero algunos no. El general Francisco da Costa Gómez, vicejefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, destituido también junto a Espínola por Marcelo Gaitán. El general Antonio Espínola. El capitán de mar y guerra, que yo supongo que está equiparado a vicealmirante, también me equivoco. Capitán de navío. ¿Capitán de navío? Sí. Así, capitán de navío. Sí, bueno, capitán de navío. Después asciende a vicealmirante. Algunos lo presentan como vicealmirante, pero bueno. José Batista Piñeiro de Acevedo, el brigadier del ejército Jaime Silveiro Márquez, arriba, a la izquierda, el general Manuel Diogo Neto, de la Fuerza Aérea, el capitán de corbeta Antonio Rosa Alba Coutinho, de la Marina, y el coronel Carlos Dalmau de Melo, de la Fuerza Aérea. Son 7, 3 por el ejército, 2 por la Marina y 2 por la Fuerza Aérea. Lo que hace la Junta de Salvación Nacional, que tiene un periodo muy corto, se constituye el 26 de abril y el 28 de junio se disuelve, es nombrar a un presidente provisional, que es el general Antonio Espínola. Ahí está con todos los miembros de la Junta leyendo el discurso de Asunción en el Palacio de Queluz, que no habitualmente usaban los reyes en Lisboa. Bueno, y cuando se disuelve, esto es importante desde el punto de vista ideológico y constitucional, la Junta de Salvación Nacional, se crea el Consejo de la Revolución, que va a actuar como una especie de órgano tutelar en la que se va a constituir como democracia portuguesa durante un tiempo. Tenían importantísimas atribuciones. Y algunas muy imprecisas, lo cual es complicado cuando se trata de una constitución. Funciones de consejo del presidente de la República, garante de regular el funcionamiento de las instituciones democráticas, garantizar el cumplimiento de la Constitución y la fidelidad del espíritu de la Revolución del 25 de abril de 1974. Esto es complejo. ¿Cómo se garantiza el espíritu? La ley, el orden, la tranquilidad pública, pero el espíritu de una revolución. Recuerda la ley de los sospechosos de la Revolución Francesa, que no solo era sospechoso el que no fuera contrarrevolucionario, sino también aquel que no demostrara suficiente entusiasmo por la revolución. Y eso terminaba en la guillotina, ¿no? No pasó nada de esto, no fue un órgano inquisidor, pero le daba amplio poder y con esa redención tan difusa. ¿Quién puede interpretar el espíritu de una revolución? Bueno, 143, compone el Consejo de la Revolución, todos militares. Presidente de la República, los 2 primeros fueron militares, el jefe y vicejefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, los jefes del Estado Mayor de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, el primer ministro, cuando sea militar, si no, no entra, y 14 oficiales, siendo 8 del Ejército, 3 de la Fuerza Aérea y 3 de la Armada, designados por las respectivas ramas de las Fuerzas Armadas. 21 en total. Si el presidente era militar, como lo fue, y el primer ministro también, eran 21 militares inclusivos. Compete al Consejo de la Revolución aconsejar al presidente,
autorizar a declarar la guerra o hacer la paz, una función muy importante, autorizar al presidente a declarar el estado de sitio o estado de emergencia, también muy importante, la seguridad interna, autorizar al presidente de la República a ausentarse y declarar la imposibilidad física del presidente de la República. O sea que podrían declararlo incapaz físicamente de destituirlo. Es el órgano superior de gobierno de alguna forma. Queda instituido en la Constitución del 76 y después cuando Portugal entra en la Unión Europea se sustituye, porque era una medida antidemocrática, no militar, antidemocrática, por un Consejo de Estado, ¿no? Que simplemente tiene funciones consultivas y no más que eso. Bueno, el año 75, el año crítico, ¿por qué? Porque surgen las facciones en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se politizan muchísimo. Y surgen tres facciones importantes, que luchan por el poder, obviamente, como en toda revolución. El 25 de abril, cumpliendo con la palabra, se convocan elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Y miren los resultados. Centro Izquierda, Partido Socialista, 116 diputados, 37 y algo. El Partido Popular Democrático, Centro Derecha, 26 con 39, 81 diputados. El Partido Comunista Portugués, tercero, con 30. El Centro Democrático Social, de derecha, 7 con 6, 16. El Movimiento Democrático Portugués, de izquierda, 4 con 14, 5, y la Unión Democrática Popular de extrema izquierda, 0 con 79, un diputado. Y uno por Macao, Asociación para la Defensa de los Intereses de Macao. La Unión Democrática Popular es un partido de extrema izquierda, curiosamente vinculado al Partido del Trabajo de Alemania. Todos los países del Golfo Oriental eran satélites de la Unión Soviética. Alemania rompe con su líder eterno, Enver Hoxha, en el año 61 se vuelve aliado de China. Y los vínculos de este pequeño grupo son con el Partido del Trabajo de Albania, algo realmente bastante extraño. O sea, durante toda la historia de Portugal, del 74 al día de hoy, siempre han gobernado los dos primeros partidos: el socialista, que es de centro izquierda, y el popular democrático, después rebautizado socialdemócrata, que es centro derecha, a veces un poco más derecha, a veces un poco más de centro. Y también, cuando le ha tocado gobernar al Partido Popular Democrático, en algunas ocasiones lo ha hecho en coalición con el Centro Democrático Social. El gobierno actual de Luis Montenegro es una coalición, no alianza democrática. Y el presidente Marcelo Rebelo también es del Partido Popular Democrático. Bien, cumplieron, hubo elecciones para la Asamblea, pero surgen las acciones. Hay un año para redactar una constitución. La facción mayoritaria, los moderados, vamos a catalogarlos como socialdemócratas, afines al PS y al partido, al PPD. Aquí representan los militares, el 64% de los votos de la Asamblea Constitucional. ¿Cuáles son los más importantes? El capitán Vasco Laurenzo, el mayor Da Costa Neves y el teniente coronel Melo Antúnez, que fue ministro de Relaciones Exteriores entre el 74 y el 75. Digamos, el sector democrático, institucionalista, liberal del ejército ampliamente. Los radicales, estos, como dice el coronel Araujo, son afines al Partido Comunista, claramente, ¿no? Procomunistas, vamos a llamarlo así. ¿Qué representan el 12% de los votos? Bueno, y el líder es el coronel Vasco Bocal, que fue el primer ministro en un periodo bastante largo, de junio del 74 a septiembre del 75, cuando la izquierda radical y el Partido Comunista intentan un golpe de Estado, fracasa y Vasco Bocal es obligado a renunciar. Y ahora vienen los ultras. Algunos lo definen como anarcocapitalistas. Vamos a decir que son partidos muy pequeños, próximos a ideologías guevaristas, trotskistas y maoístas. Es una enorme mezcla. Lo apoyaban
Tres partidos muy pequeños: Izquierda Socialista, Democrático Popular, el Maoísta y el Revolucionario del Proletariado. Solo representa el 5% de los votos de la Asamblea Nacional Constituyente, y el líder es el mayor Otero Sarabia de Carvalho, que tenía gran poder. ¿Por qué tenía gran poder? Porque fue el hombre que organizó el golpe del 25 de abril en un organismo que se llamaba, organizó y coordinó el COCO, el Comando de Operaciones Continentales, para Portugal, de abril del 74 a noviembre del 75, cuando fracasa el golpe desde la izquierda y es destituido. Voy a tratar de esperar. Los moderados que decían, miren, acá el tema es que en el 75 entra la palabra socialista. El movimiento de las Fuerzas Armadas no menciona nunca el término socialismo, no habla de construcción del socialismo, habla de democracia, elecciones, constitución nueva, bajar la inflación, combatir el costo de vida, y punto. Pero entra, estamos en la Guerra Fría, estamos en una Europa con Pacto de Varsovia, OTAN, Portugal pertenecía a la OTAN, estamos todavía con un cierto prestigio de la Revolución Cubana en ciertos sectores intelectuales. Algunos se habían empezado a desanimar hacia el 67, 68, con aquel famoso juicio del escritor que lo obligan a confesar. Ahora no recuerdo el nombre. Vi un documental excelente de Cinemateca hace poco, no recuerdo. Bueno, el hombre escribía libremente, lo tienen una semana detenido y termina en una conferencia de prensa diciendo que él ha sido un mal agradecido, un contrarrevolucionario, denuncia a la mujer, a los compañeros, una catástrofe. Finalmente termina exiliado en Francia. No recuerdo el nombre del documental. ¿Y saben quién estaba en ese día de verano en Cinemateca? Una mujer muy anciana, que cuando termina el documental dice: pensá que yo los conocía todos, qué fracaso. ¿Saben quién era? Idea milenio. Niños salvajes. La saludaba. La mujer, yo los conocí a todos. No recuerdo el nombre del escritor. No importa. El caso Heriberto Padilla. Heriberto Padilla. Un libre pensador. Pero lo apretaron porque no se podía ser libre pensador y termina confesando crímenes que lo habían cometido, ¿no? Pegadas de esposa, todo lo demás se grabó. El documental lo que hace es grabar la conferencia de Heriberto Padilla de las 9 de la noche a las 12 de la noche. Son 3 horas que hablan separadas. Hasta elogian a los miembros de la policía secreta. Dice: qué muchacho fantástico, qué nivel cultural. No, es lamentable, una humillación pública propia de los regímenes estalinistas, ¿no? Es una escuela estalia. Sé que no cometiste ningún crimen, pero quiero que los confieses, porque si no, tu familia, tus amigos, todos padecerán las consecuencias. Y los acusados terminaban confesando ser enemigos del Estado, contrarrevolucionarios, agentes de la CIA, agentes del Mossad, del servicio británico, acaparadores, tráfico ilegal de divisas. Los juicios, las purgas, las grandes purgas de la década. Bueno, rechazo al modelo socialista Europa del Este, dirigismo burocrático típico de regímenes totalitarios. Negación del modelo socialdemócrata de Europa Occidental. Los problemas portugueses no pueden ser superados por la reproducción de los esquemas clásicos del capitalismo avanzado. O sea, rechaza la socialdemocracia, pero también el socialismo real del estilo soviético. Afirma una sociedad democrática y progresista con la formación de un amplio y sólido bloque social de apoyo a un proyecto nacional de transición al socialismo. Ahí aparece, se repite en todos los manifiestos, transición al socialismo, inseparable de la democracia política con pluralismo, libertad de derechos y garantías fundamentales. Ese es el logo del MFA, Movimiento de las Fuerzas Armadas. Los radicales comunistas van emitiendo comunicados porque en noviembre es el clímax.
21 de julio. Dice, la cuestión central del socialismo es el poder. Solo la toma del poder por los trabajadores permite establecer una sociedad socialista. Se debe crear, la teoría leninista, una vanguardia política para conducir el proceso y crear las condiciones a largo plazo para el acceso de los trabajadores al poder. Esa vanguardia debe estar limitada. Partido pequeño, con militantes decididos, muy organizados, en organizaciones políticas que luchen por el socialismo, o sea, por el los trabajadores de los medios de producción. Y el manifiesto de los radicales, los ultras, es interesante. Dice, miren lo que dice, la realización de las elecciones al Tribunal Constituyente en las condiciones en que se efectuaron contribuyó a la confusión del pueblo, porque la estructura burguesa no permite que la conciencia revolucionaria llegue a la mayoría de las masas populares. El voto universal solo permite ganar la burguesía. Los partidos burgueses y reformistas son los que tienen los medios financieros para llegar a todo el país. No hay debate de solución de problemas concretos, sino apenas demagogia política hecha de juego de palabras destinada a intoxicar y confundir al pueblo. O sea, el pueblo no sabe votar. En definitiva es eso. Alguien tendrá que tomar una vanguardia o una base las decisiones por el pueblo. Miren lo que propone. Ahí está Otero Salgado, ¿no? Un programa revolucionario debe pasar declinado por la alianza Movimiento de las Fuerzas Armadas Pueblo, ¿cómo se define eso? Se ha de levantar una estructura organizativa de las fuerzas populares constituida por consejos de aldeas, de campo y de fábricas y de barrios en las ciudades, que sean órganos a través de los cuales los trabajadores puedan tomar decisiones sobre sus problemas. Complicadísimo estructuralismo. Quienes eligen, en función de qué se eligen, cuántos, qué poder tienen. Ese poder MFA Pueblo será la dirección política del periodo de transición hasta la convocatoria a una Asamblea Nacional Popular, no constituyente, sino Nacional Popular, que tampoco define cómo se va a elegir. Parece que secreto, voto secreto universal, seguramente no. Bueno, el clímax máximo, 25 de noviembre, el 28 un intento de golpe de extrema izquierda y el 25 un asedio del Parlamento. 100.000 personas, sindicato de la construcción, amparado por el Partido Comunista, rodean el Parlamento. Estaban los 150 diputados constituyentes reunidos. Estaba el primer ministro y el Consejo de Ministros. Durante 36 horas hay un asedio. Nadie puede salir, nadie puede entrar. Y el gobierno, el primer ministro, Piñero Acevedo, dice, bueno, vamos a tomar una medida. Si ustedes nos asedian y a mí me gusta que me secuestren, nosotros nos declaramos en huelga. Es primera vez en la historia de un país que un gobierno se declara en huelga. Hasta que no liberen el asedio, no se firma ningún aumento salarial. Bueno, aguantaron 36 horas, bastante. No digo que fue algo parecido al golpe de Tejero, el 23F, pero por entrar, ¿no? Por fuerza. Pero ese asedio al Parlamento durante 36 horas, una masa fervorosa, fue un secuestro. Un secuestro de las autoridades legítimamente electas por el voto popular. Bueno, miren, la Tercera República, que es esta que empieza en abril del 74, la Junta de Salvación Nacional, que dura menos de un mes, y los dos presidentes que hubo entre el 74 y el 76, elegidos por la Junta, Espínola, que duró poquito, el 30 de septiembre de la renuncia, y Francisco da Gómez Costa, que es el vicejefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que está del 74 al 76. Y los primeros ministros, nombrados por el presidente, adherido de Palma a Carlos, lo nombró Espínola, duró poco, 2 meses, abogado, orientación centro-derecha. Vasco dos Santos Goncalves, este duró bastante más de un año, coronel del ejército. Acá se define como independiente, pero en izquierda, afín al Partido Comunista. José Batista Piñero Acevedo, vicealmirante, no había ascendido, centro-derecha. Él después intenta hacer carrera política, se une al partido demócrata cristiano, saca el 0,56% de los votos, le va mal, y luego se incorpora a otra organización política, el CDS, que es un poco más
más grande, y luego fallece en el año 91. Y Vasco de Media Costa, que sustituye a Pineiro porque le da un infarto, y hace un itinerario de apenas un mes. Es un capitán de fragata de ascendencia de Macao, que tiene los ojos un poco rasgados, centro derecha. Bien, la construcción de la democracia, año 76, y se hace con elecciones. Es la única forma de construir una democracia. Se elige el presidente de la República y Parlamento. Y del Parlamento se elige el primer ministro. Elecciones parlamentarias cumplieron 25 de abril del 76. Partido Socialista y Popular Democrático, primeros, bajan un poquito en relación al porcentaje de la Asamblea Nacional Constituyente, sube enormemente el Centro Democrático y Social de derecha, duplica los votos del 7,6 al casi 16%. 20 diputados a partidos, sube un punto el Partido Comunista y la Unión Democrática Popular, ese grupo extrañamente maoísta, siempre queda en 1. El primer ministro electo es Mario Suárez. Mario Suárez, primer ministro, 2 veces, del 76 al 78, del 83 al 85, y presidente de la República del 86 al 96, electo y reelecto. Murió con 96 años, muy mayor, y una figura muy respetada por todos. Siempre intentó hacer un equilibrio, evitar fracturas, violencia. Algunos lo pusieron el padre de la democracia, en fin. Pero fue una figura respetada, lejos de los extremos, muy distante del Partido Comunista, del cual desconfiaba. Y las elecciones presidenciales del 27 de junio del 76. El pacto no era un pacto explícito, escrito, que se presentaran generales o oficiales del ejército que hubieran participado en los eventos de la revolución de los claveles. El Partido Comunista no entra en el pacto y presenta un candidato civil, el segundo del secretario general, Álvaro Cuñal. Gana ampliamente Antonio Román, apoyado por el socialismo, el democrático popular y el democrático social. Esto sería en España el PSOE, la UCD de Suárez, ¿se acuerdan? La Unión del Centro Democrático de Adolfo Suárez, y la Alianza Popular, hoy devenida el Partido Popular, de aquel político franquista famoso Manuel Fraga Iribarne. Otero, apoyado por el partido de extrema izquierda, luego del 16% de los votos. Luego insiste, 5 años después, de horrible, saca el 1,6, ya estaba en equilibrio total. Y Piñero Acevedo, sin estructura política alguna, logra un honroso tercer puesto. Y Octavio Pato le va espantosamente mal, saca el 7,5 y es presidente de la República. Antonio Román Ganes, 2 veces, del 76 al 81 y del 89 al 86. Es reelecto en el 81 con un poco menos de caudal electoral, en el 62, un 52% de los votos. Y bueno, llegamos al 50 aniversario y hubo festejos. Una gran marcha en la Avenida de la Libertad, ahí se ve una multitud y los 2 blindados, la parte de atrás de los Bravia Chaimita, que estaban manejados por veteranos, capitanes veteranos de la Revolución. Y tienen una asociación, y hay un museo de blindados, y los cuidan, los pintan, los mantienen en condiciones, dan charlas, pasa bien. Bueno, la multitud enorme y un cartel interesante. Lo veis cuéntame. Más fuertes que las flores son las raíces. Es interesante. Aparte de las mujeres bonitas. Una era María Molino Machado, bajo bueno. No lo tomen como un comentario machista. Es una apreciación estética, no más que eso. Tengo derecho a la libertad de expresión. Estoy amparado por la Constitución de la República. Bueno, Celeste Cerdeiro, 91 años,
la mujer de los claveles, así se llama. Ahí la acompaña la nieta y un veterano de la revolución. Hay que incluso el tanque, creo que no, pero está ahí sí. Los veteranos y los Panam, sobre la plaza de comercio, se ve de fondo el río Tajo. Para los que gustan los uniformes, esto es una maravilla, Es la Guardia Nacional Republicana, sección caballería, que es la escolta presidencial, la escolta del presidente de la República. Es un desfile magnífico que no tiene que envidiarle nada ni a los franceses ni a los británicos. Y la Guardia de Versión Infantería, un uniforme de 1911, cuando se crea la Guardia Nacional Republicana. Miren el detalle interesante del gorro, ¿no? Bueno, y también yo para el arte. Este es un imitador, un artista callejero muy bueno, que se llama Bansky, que es muy creativo, y hizo en una panadería el mortero, el soldado, tiene pinta norteamericano, ¿no? Pero bueno. Y larga claveles. Y esto que es muy gracioso, una emergencia, quebrar en caso de emergencia, y hay un clavel. Bueno, terminamos con el logo del NPA, y yo les agradezco enormemente con esta charla. Me excedí, llevamos 1 hora y media. Yo siento un gran aprecio por estos temas raros, y yo agradezco mucho al instituto porque yo de adolescente había ciertos temas que me interesaban. La revolución de los claveles, ¿qué era eso? Yo tenía 14 años. Después vino una constitución. Yo mandé una carta a la Embajada de Portugal a Bolívar y le pedí, quiero un ejemplar. Me lo mandaron. Original. Constitución de la República Portuguesa. Clarísimo, se entiende perfectamente bien. Estaba en cuarto liceo. También me interesaba mucho el tema de Irlanda. Parecía extraño esa isla, en la Gran Bretaña, tan pobre, tan sometida a los ingleses, el conflicto entre protestantes y católicos, ese movimiento guerrillero, mezcla de terror y caballerosidad. Ponían una bomba y llamaban 30 minutos antes para decir, hay una bomba en esta esquina, tienen que desactivarla, porque la idea era que no hubiera muertos civiles, eran objetivos militares. Raro. Y después algo que buscaba siempre información, tengo una live de la época, era la revolución húngara del 56, me pareció heroica, muy sacrificada, y la invasión soviética a Checoslovaquia en 1968, que me llamaba la atención cómo en Checoslovaquia la historia parecía repetirse. En el 38 invadió Alemania, en Checoslovaquia tenía un ejército muy poderoso, y no salió nadie de los cuarteles. Y en 1968 invade la Unión Soviética y tampoco nadie sale de los cuarteles. Eso siempre me provocó una fascinación, un interés por lo extraño. Yo agradezco al instituto por 3 motivos. Mi primera conferencia sobre Irlanda del Norte, el conflicto de Ulster, y ahora solucionado pacíficamente. En el 19, en el 22 di la conferencia sobre las primeras fisuras tras la cortina de hierro en el Bosnia Oriental, Checoslovaquia 68, Praga y Budapest en el 56, y ahora cumplo con el tercer seminario del PIBE, que es la revolución de los claveles. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, preguntas, críticas, insultos y golpes no se aceptan, pero todo lo demás, ningún problema.